Hablaremos entonces de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, que eran dos poetas que además, vamos a decirlo, desde el comienzo mismo de la charla, fueron amantes entre ellos. Bueno, más allá de esta relación, la rima que los unió fue, como dijo Rimbaud, fue el hecho de ser compañeros del infierno. Rimbaud había nacido en Charleville en 1854, era hijo de una campesina y de un oficial de infantería que había abandonado a su mujer y a sus 4 hijos cuando Arturo tenía 6 años. Dicen que los problemas psíquicos que tuvo Rimbaud venían por vía materna, ya que el padre no se hizo ni siquiera cargo de esos problemas, se fue antes de que pudieran afectarlo. Bueno, pero los 2 tíos maternos de Rimbaud habían muerto trastornados y esta chica, su propia madre, Vitalie, era una señora que no hablaba y que no manifestaba el menor afecto, como tantas que uno conoce. Sí, que no hablan tampoco. A los 16 años, Rimbaud comenzó a escribir versos. Eran tiempos de la guerra franco-prusiana, 1870, y cuando los invasores tomaron su pueblo, el chico huyó a París. El viaje fue terrible, no tenía un centavo, y durante varias semanas durmió bajo los puentes, pero no bajo los puentes de París, ya que todavía no había llegado allí. Escarbó en la basura para poder comer, pero lo peor es que al parecer fue violado por los soldados de un batallón. Cuando volvió a Charleville estaba completamente enajenado. No se lavaba, no se peinaba, y en cada lugar que podía grababa a punta de navaja a la basura con Dios. Supongo que lo grabaría en términos todavía más graves. Acostumbraba a merodear por los cafés a la espera de que alguien lo invitara a una copa, y entonces contaba a los gritos historias de cómo seducía sexualmente a las perras que encontraba por las calles. Se refería a las mujeres, quiero creer. Bueno. Además llevaba siempre en la boca una pipa al revés, o sea, con el recipiente hacia abajo. Hacia abajo, sí, claro. Se pasaba horas en la biblioteca estudiando libros de ocultismo y por esos tiempos desarrolló su teoría literaria del vidente. El poeta era para él, y para muchos otros, un transmisor, un traductor de la divinidad. Llegó a creer, siempre los traductores llegan a creer que son lo que traducen, llegó a creer que podía llegar a fundirse con Dios y acabar con la dolorosa escisión entre el bien y el mal. A ese estado supremo se accedía a través de la infamia y el sufrimiento, naturalmente. En el verano de 1871, Rimbaud, que quería mudarse a París, mandó por correo unos poemas a Verlaine, un escritor al que admiraba, ¿no? Paul Verlaine. Bueno, Verlaine, entusiasmado con los versos del desconocido, le mandó plata, para que fuera a la capital y le ofreció su casa, y le escribió: venga, querido, se os llama y se os espera. Yo por mucho menos que eso. Qué suerte, ¿no? Paul Verlaine vivía de forma más convencional, hay que decir. Sí. Era un burgués que no tenía mayores problemas. Según sus amigos, era de una fealdad intensa. Era más feo que apretarse los dedos contra la puerta. Sí, pero es bella, la expresión fealdad intensa es bella. Sí. No así el ver la fealdad intensa de Verlaine, que como puede ver uno en cualquiera de las fotografías que lo retrataron, ¿no? Descripción, para terminar con esto. Por favor. Verlaine tenía la cabeza triangular, cráneo gordo y prematuramente calvo, mentón débil y pequeño, ojos tártaros y crueles. ¿Dónde los tenía los ojos? Porque en una cara triangular... No dice aquí. Arriba. Sobrio podía ser tierno, pero las borracheras lo violentaban. A los 25 años, dice aquí este hombre, intentó matar a su madre viuda. Claro. La viudez debe ser un agravante. La viudez debe ser quizás también responsabilidad de... Probablemente. En el momento en que Rimbaud recibía la invitación de Verlaine, la madre del anfitrión había conseguido casar a su hijo, a pesar de todo, con una hermosa muchacha de 17 años llamada Matilde. La pareja se había trasladado a vivir con los padres de ella. Qué lindo. Un negocio redondo hicieron. La vieja estaba chocha. Un detalle, la suegra de Verlaine
era profesora de piano. Y uno de sus alumnos era Debussy. Todas las personas eran famosas en aquel En ese tiempo. momento eran muy pocas, por eso. Claro. En septiembre de 1871, Rimbaud llegó a la casa de Verlaine, que como se dijo era la de los padres de la Sí. esposa. Estaba sucio, me refiero A Rimbaud, a claro. Rimbaud, ¿no? Estaba sucio, peludo, como platero. Pero uno no está peludo, es. Claro, no, pero no, bueno, sí, quiere decir que la había crecido. andrajoso y lleno de piojos. Todos se espantaron, menos Verlaine, que lo vio con otros ojos. Claro, los Esos ojos ojos tártaros que tenía. Paul era bisexual y ya había tenido relaciones con otros hombres, vamos a decirlo también rápidamente. Voluntariamente, seguro, no como el Sí. pobre Rimbaud. A los pocos días Rimbaud se marchó de la casa. La convivencia fue imposible. Verlaine lo encontró por casualidad unas semanas después, mendigando muerto de hambre por la calle. Le alquiló una habitación y comenzó a mantenerlo. Chao. Está bien. A los pocos meses, un periódico tituló: el poeta saturniano Verlaine iba del brazo de una encantadora persona, la señorita Rimbaud. Mira vos. Rimbaud y Verlaine representaban el poder de perder. Creían ser soberanos. Desde el momento en que, a través del derroche y de lo orgiástico, bueno, pretendían salirse de una racionalidad instrumental que instaba e insta a pensar en pos de un fin para lograr alguna utilidad. Bueno, para Rimbaud o para Verlaine, en la inmanencia de ese gesto de perdición estaba justamente la posibilidad de constituirse como hombres soberanos, dueños de sí. Como siempre, ¿no? La tentación de soberanía está relacionada con la pérdida. Claro. Hay que resignarlo todo. Sí, sí. Bien. Pero la verdad es que entre ellos habían construido una relación enferma y sadomasoquista. Un día en un café, Rimbaud pidió a Verlaine que pusiera las manos sobre la mesa para un experimento. Yo le juro que no saco Pero, la mano de abajo de la escúcheme. mesa ni que me apunten con Mirá una desde la pistola. puerta en esa situación. Bueno, cuando Verlaine las extendió, Rimbaud sacó una navaja y las acuchilló. Después de las lágrimas de Verlaine, Rimbaud se mostraba tierno y lo consolaba. Es decir, así el asunto. Primero lo acuchillaba, Sí. el otro lloraba y Rimbaud lo consolaba. Cuando Paul Verlaine volvía a su casa completamente borracho, le pegaba a su mujer, Claro, que... la profesora de... No, la hija de la Matilde. profesora de Debussy. Un día intentó quemarle el pelo y también, como se lo había hecho Rimbaud a él, Claro. le acuchilló las manos. Y una noche de enero de 1872, Verlaine agarró a su hijo, un bebé que ha nacido mientras hablábamos nosotros, Sí. ¿no? Un bebé que había tenido con Matilda, y lo estrelló contra la pared. Haciéndole a Matilde lo que le había hecho Rimbaud a él, seguramente, ¿no? En fin. El niño se salvó gracias a la ropa que lo envolvía. Acto seguido intentó estrangular a su esposa, el niño, No, que había señor. tenido la precaución de casarse en el último párrafo. Con los gritos entraron los suegros ¿Cuánta gente había ahí en él? No sé. Parece su cama. y a duras penas lograron echar a Verlaine de la casa. A duras penas en razón de la gran cantidad de gente que había. Bueno, tirados en las calles de París, Verlaine y Rimbaud siguieron escribiendo versos. Está bien eso. Pasó algún tiempo y Verlaine prometió reformarse y enviar a Rimbaud a Charleville. Esa es la primera parte de su reforma, es decir, la reforma de otro. Pero se arrepintió. Se fue a Bélgica con Rimbaud. Matilde, que pensaba que con el solo hecho de alejarlo de Rimbaud ya estaba todo arreglado, lo fue a buscar. Se le metió en la cama y lo convenció para que volviera con ella. En la frontera con Francia, en la frontera de Bélgica con De Francia. Bélgica con Francia, no de claro. Matilda, claro. Verlaine se arrepintió una vez más y se bajó del tren, Y fue la última vez que vio a Matilde. Claro. Eso es por casualidad. Bueno. Rimbaud y Verlaine comenzaron a vivir juntos en Bruselas. Un día Rimbaud decidió irse. Verlaine, que estaba borracho, lo encerró en un cuarto y le disparó 3 tiros. Es la mejor manera de que alguien no se vaya. Claro, ¿no? una de las balas le dio en la mano de Rimbaud.
Ya lo que quedaba. No, porque el que era acuchillado en las manos era Verlaine, no Rimbaud. Claro. No me haga reír que estoy muy enfermo. Se le escapa el aire por todos los agujeros, los poros, las heridas. Bueno, entonces, una de las balas le dio en la mano y ¿Cuál? este debe ser Rimbaud. Ah, Este dedo, creí. Sí. No, este furioso y herido, como estaba, se puso en camino hacia la estación del ferrocarril. Verlaine seguía borracho y delirante y le apuntó de nuevo y le dijo que esta vez no fallaría. Entonces Rimbaud corrió a pedir ayuda a un policía y Verlaine fue preso, todo por apuntar tan largamente. Claro, Sí. en vez de decir tantas pavadas, Claro, le daban claro. con... como en las películas, que van al corte inclusive y después vuelve y todavía está Sigue apuntando. apuntando el Sí. tipo. Lo condenaron a 2 años de trabajo forzados y por conocerse sus relaciones amorosas con otro hombre, fue expulsado del grupo de poetas parnasianos. Y claro. Mira vos. Rimbaud, por su parte, fue expulsado, pero de Bélgica. Por esos tiempos publicaba Una temporada en el infierno, que acabamos de mentar, pero en otra vida. Sí. Fue absolutamente aislado de los medios literarios de París y en noviembre de 1875 quemó los manuscritos y dejó de escribir para siempre. Algo habrá dejado sin quemar, Bastante. porque yo he visto incluso Una temporada en el infierno. Los dos no solo se volvieron a ver en Alemania cuando Paul salió de la cárcel, se mantenía abstemio y lleno de buenas intenciones, como todos los que están en la cárcel. Pero el encuentro terminó con una borrachera formidable y una pelea feroz a puñetazos. Rimbaud lo dejó tirado sin sentido. Ganó Rimbaud. Tras aquella recaída, Verlaine volvió a la sobriedad y consiguió mantenerse lejos del alcohol durante varios años. Pero ya en 1882 estaba de nuevo aferrado a la botella. Sifilítico, borracho, arruinado, se convirtió en un destrozo de hombre y tampoco escribió más. Sus últimos años los pasó entrando y saliendo de hospitales para pobres. Murió una madrugada de 1896 a los 52 años, completamente solo. Rimbaud también se contagió la sífilis, pero su vida terminó distinta a la de Verlaine. Se convirtió en aventurero, viajó al África, en Chipre fue albañil, viajó por el Cuerno de Somalia y por Etiopía y se empleó en una empresa de comerciantes de café. Solo bebía agua, apenas comía, trabajaba como una mula y era de una austeridad espeluznante. Exploró regiones desconocidas de África, fue traficante de armas. En febrero de 1891 se le declaró un tumor de hueso en la rodilla, aguantó dolores indecibles y tuvo que volver a Francia. Le apuntaron la pierna de raíz y, sin embargo, el cáncer estaba avanzado. Bueno, murió el pobre Rimbaud el 10 de noviembre de 1891 a los 37 años, era un chico, mira vos. Bueno, en su decadencia final, al preguntárseles por la literatura, los dos contestaron lo mismo. A la basura con la poesía, a la basura con la gloria. No está mal como declaración final, ¿no? Sí. Sin embargo, Alejandro, permítame que le diga, uno ha leído la obra de Rimbaud y la de Paul Verlaine, son obras realmente disfrutables. Rimbaud es interesante, escribió sus 4 o 5 libros importantes entre los 16 y los 19 años, de una precocidad absoluta. Sí. Pero esa precocidad, esa genialidad temprana, tanto como la locura, como la pobreza, como el exceso, como la perversión, han quedado como adjetivos de la creación poética merced de esta gente, ¿no? En el grupo de los después llamados poetas malditos también, del mismo modo que ese rechazo a la convención burguesa, que está amparado, en el caso de Rimbaud, en un ejercicio de la delincuencia permanente, digamos, por lo menos era un marginal, a tiempo completo. En el caso de Verlaine, de una manera un poco más miserable, aprovechándose siempre de ese rescoldo que da la cercanía con la burguesía, la familia de Matilda, y algunos amigos que también en el círculo parnasiano lo sostenían. Y entre ellos dos también da la impresión de que la historia hubiese estado siempre en una especie de
amor disimulado, digamos, a ver, odio disimulado de amor, ¿no? Es una forma del amor bastante curiosa que ha permitido que muchos después, seguidores de este tipo de modelos, se amparasen en este tipo de reflejos. Hay una película no demasiado añeja, en la que hace el papel de Rambo este muchacho Leonardo DiCaprio, que, digo, basta con mirar cualquier daguerrotipo, no se asemejaba a Rambo, y la forma, No, claro. esa forma No de- parece platero. no, no parece platero. Y la forma en que se pelean DiCaprio y el otro tipo que hace de Berlín tampoco se parece a esta especie de cosa llena de promiscuidad, de mugre, de odio y de bajeza. Y por otra parte, ese París del siglo XIX, final del siglo XIX, era en sí mismo, para aquel que no tenía un franco partido al medio, un sou, como dirían los franceses, un centavo, una especie de infierno cotidiano. De modo que Usted sabe que Baudelaire, al referirse a esta confusión entre una poesía rebelde y soberana y una vida disoluta, valoró la obra de ambos, pero enseguida la comparó con la de otro, que según dijo el propio Baudelaire, era el hombre más dotado que hubiera existido para pintar la tragedia humana, para entender todo aquello de lo que Rimbaud y Verlaine hablaban a veces con peleas más que con poesía, y se referían realmente a nuestro amigo Víctor Hugo. Es que ocurre eso también. Hay una especie de extraña traslación que se parece mucho a algunas vidas del rock and roll, curiosamente, pero que están mejor vistas estas de los poetas quizás porque pasaron el siglo XIX y entonces la miseria, la bajeza, este tipo de oscuridad, de negritud que los rodea, no se ve tanto como puede verse en la caída de muchas estrellas del rock and roll. Entonces digo, es interesante ver que una obra no necesariamente, yo diría más, casi nunca tiene que ver con un reflejo gráfico o banal, así tan inmediato de la realidad. No hace falta nada. Que no necesita, no necesita un sostén biográfico. no, en absoluto, en Nada, absoluto. claro. Y por otra parte, yo no sé si esta rebeldía, a ver, ¿qué cosa será un hombre libre? Hay quienes han hecho chistes, ¿no? Un hombre libre es alguien con más de $1 millón. Bueno, ciertamente la cosa no pasa por ahí, pero un hombre libre tampoco es aquel que tiene que enfrentarse permanentemente a cuantas cosas hagan sus semejantes. La libertad no está en la derrota perpetua del semejante o la propia, ¿no? Así que, digamos, en todo caso, así como a uno le repugnan o le desagradan esta idea de algunos que ven en la poesía algo semejante a las flores, y lo dicen todo el tiempo, algunos anuncios de publicidad. Cuando la poesía llega a la publicidad, estamos fritos. Sí. Digamos, uno a veces puede pensar también en la combinación de estos hombres que escribieron una obra poética realmente Claro que sí, interesante, sí. y en la oscuridad de esa vida, algo así como quien tuviese la vida llena de flores, y estas flores no fueran otra cosa que flores negras. Flores Negras se llama el tango que escucharemos en la versión de Julio De Caro.